Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios esta mañana en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, una de las últimas parábolas que el Señor dio. Mateo 25, 1 al 7, tenemos las parábolas de las 10 vírgenes. Y en Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante, la parábola de los talentos. Muy bien. La parábola de los talentos la podemos dividir en de tres maneras. Vamos a leer Mateo 25, 14 al 30 y vamos a hacerlo de esta manera. Miguel Díaz, ¿podés? Vamos a leer desde el versículo 14 al 20. Emiliano va a leer desde el versículo 21 al 24 y Miguel Núñez desde el 25 al 30 de Mateo 25. En ese orden. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre él. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre esto. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no lo sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a... Hasta ahí, hasta el 30. Gracias, querido hermano. Gracias. Vamos a tener unas palabras de oración. Amado Padre Celestial, te pedimos que ahora que tú tomes control de mi corazón, de mi vida, me limpies para que pueda ser un vaso útil una vez más en tus manos. Estés preparando el corazón de mis hermanos y hermanas, que nos enseñes escuchando directamente tu voz, tú que conoces nuestra necesidad, tú que nos hiciste y tú que nos formaste, que nos tomes en tus manos y nos ayudes a ser cristianos productivos, pero dentro de tu voluntad perfecta. Que podamos, Señor, entender cuál es el lugar donde tú nos has colocado y cuál es la tarea que tenemos para hacer, y que al hacer tu tarea te honremos, y que al servirte nos gocemos, y que tú tengas toda la gloria y la honra en los méritos y en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Una de las últimas parábolas del Señor Jesucristo, la parábola de los talentos.
Les decía al principio que lo podemos dividir de tres maneras, a saber, primero, cómo un hombre de negocios que estaba para salir lejos distribuyó sus talentos a sus siervos. Mateo 25, versículo 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Podemos también mirar esta parábola desde el punto de vista, en segundo lugar podríamos decir, el uso diverso que ellos hicieron de los talentos. Versículo 16 al 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y la tercera parte en la cual podemos dividir esta parábola está relacionada con la rendición de cuentas que ocurrió cuando el Señor regresó. Versículo 19 al 27. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Porque el reino de los cielos, comienza esta narración, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El reparto de los bienes no fue conforme al deseo de los siervos, sino que fue conforme al deseo de ¿quién? Del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano y Él dispone de sus bienes y de sus recursos como Él quiere. Por eso es que a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Por qué? Bueno, vamos a mirar el versículo 15, Emiliano, por favor. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ahora, es muy importante esta parábola por lo que ocurre con el reino de los cielos en su manifestación final. ¿Por qué? Porque se asemeja al resultado de la historia de los talentos. En el principio, según este relato que acabamos de leer, tenemos la historia de un hombre con propiedades que está para emprender un viaje. Pero antes de hacerlo, le confía este hombre sus propiedades a sus siervos. Y en esta parábola no está hablando de una viña. ¿Se acuerdan de la parábola de la viña y de los segadores, no? Pero no es el caso. Acá se habla de talentos y una buena traducción sería dinero, bienes materiales. Juan Manuel no está, que es el economista, no lo veo, pero lo podría entender perfecto. Talentos. ¿Y cómo distribuyó esos talentos, ese dinero? En proporción a la capacidad de cada uno de los siervos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro 1. Pero lo hizo conforme a la capacidad de ¿quién? De los siervos. Y luego se fue. Hoy vivimos en un mundo que mira la cantidad, pero no la calidad. Y cuando nosotros estamos leyendo este pasaje, tenemos que ver que ese dar, esa distribución, estaba relacionada con la capacidad de cada siervo. Me adelanto y comento en voz alta. No se trata de cuánto me ha dado el Señor, sino cómo trabajo lo que el Señor me ha dado. Y saben, hermanos, les voy a decir un secreto. A cada creyente, por lo menos Dios le dio un talento. Y Él quiere que tú uses ese talento para Él. Porque ¿quién es el que da los talentos?
Dios. Entonces, básicamente, un talento era una medida de peso. Vamos a leer un pasaje en el Nuevo Testamento, Jonathan Pereira, Apocalipsis 16, 21. El talento es como una medida de peso, Apocalipsis 16, 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por culpa del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Vieron, hermanos, que ahí el granizo se pesó. Dice que el granizo era o equivalía a un talento de peso. Algunos exquisitos dicen que un talento de peso equivalía a 125 libras romanas. Cada uno, cada talento. Pero en otros pasajes de la Escritura, la palabra talento se usa también para indicar una unidad monetaria. Y el valor de un talento difería de un lugar a otro y de una época a otra. Y también dependía del metal que se usara para hablar de talento. Una cosa es que fuera de cobre, otra cosa que fuera de oro, otra cosa que fuera de plata. Ahora, fuese cobre, fuese plata, fuese oro, el Señor les había dado a sus siervos algo para que trabajaran. Vamos a mirar un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 24. Acá vemos que el talento estaba relacionado con algo monetario. Mateo capítulo 18, versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. Parece que era una deuda grande, ¿no? Mucha plata. Mucha plata. Un erudito en la Biblia dijo que un talento ático valía no menos de 6.000 denarios. Y un trabajador común necesitaba casi 20 años para ganarse uno. Así que el hombre de Mateo capítulo 25 era un hombre muy rico, era un hombre de negocios, y él tenía que viajar, pero él no quería que su dinero estuviera ocioso durante su ausencia. Él distribuyó el dinero para que ese dinero fuese puesto a trabajar para obtener una ganancia. Comprende, se hace notar en este pasaje que sea siervo, sea esclavo, aquel al cual se le confió esa cantidad de dinero, tenía que hacerla producir. Así que este hombre era un hombre sagaz, un hombre de negocios. Así que, calculando la habilidad de cada uno de los hombres con los cuales él trabajaba, le deja a un siervo 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y él emprendió el viaje y se fue. Él dijo, yo les dejo las herramientas, ustedes tienen que trabajar. Para que Rubito me entienda, Rubito, yo me voy, pero te dejo una hacienda de 500 cabezas de ganado. No es para que Rubito diga, pero hace sol, no vamos a molestar a las vacas. Tampoco es para que diga, la guada está muy lejos. No, yo no voy a andar moviendo ese ganado, pobre, con el calor que hace. Entonces, no le da de comer para no molestarlos, no le da de tomar agua para que no caminen mucho, y cuando yo llego, Rubito, ¿dónde está el ganado? No existe.
Este era un hombre muy sagaz, extremadamente sagaz. Y él quería que ese dinero produjera. Entonces, dice la palabra de Dios acá en Mateo capítulo 25, que el que recibió 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Presten atención, recibió 5 y ¿cuánto ganó? 5. Y el otro recibió 2 talentos. ¿Y cuánto ganó? 2. Conclusión, maestro. Ambos duplicaron el capital, ¿verdad? Tenían 5, ahora tienen 10. Tenía 2, ahora tiene 4, duplicó. ¿Qué nos está diciendo eso? Que ambos tenían una gran capacidad porque lograron duplicar. En proporción, ganaron los dos lo mismo, ¿no? Porque los dos duplicaron, solo que uno recibió menos, el otro recibió más, pero el resultado fue el mismo. Eso quiere decir que de acuerdo a sus capacidades, el que recibió 5 ganó 5, el que recibió 2 ganó 2, ambos duplicaron, independientemente de lo que recibieron. Y como siervos, nosotros tenemos que enfocarnos en qué es lo que yo hago con el don que Dios me dio. Un don me dio Dios, por lo menos. No importa si a Diego le dio 5. No importa si Leonardo tiene la capacidad de haber recibido 10 dones. Lo importante es qué hago yo con el don que Dios me dio. Y cómo lo uso para la gloria de Dios. Entonces, nuestra productividad debe estar enfocada en aquello que Dios me dio. No en lo que yo quisiera tener o en lo que le dio a Leonardo, sino en lo que Dios me dio a mí. Y como siervos, no solo debemos enfocarnos en lo que hacemos de acuerdo a lo que recibimos, sino que debemos enfocarnos de quién lo recibimos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 27. Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18. No mirando, como cantábamos recién en el corito, ¿no? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, pregunta. ¿Qué impulsó, qué movilizó, qué movió al hombre que recibió 5 talentos para ponerse a producir? ¿Y qué movilizó al hombre que recibió 2 talentos para ponerse a producir? Que un día llegaría el Señor a pedir cuentas. ¿Cuándo vendría? No sabían. ¿Pero qué era lo cierto? ¿Qué era la cosa concreta que ellos sabían? Que un día vendría. Entonces, al saber que un día habrían de dar cuenta, y por las órdenes que les dio a su amo a cada uno, y por la confianza que había puesto en ellos, tenían suficiente motivación para ponerse a producir. Pero ¿qué hizo aquel que recibió un talento? Fue y lo escondió. No se molestó en cumplir con su tarea. Entonces hizo un hoyo en la tierra
y escondió el dinero de su señor. Capaz que buscó una tapera, hizo un hueco en un rincón y lo escondió. Si esta historia hubiese sucedido en 33, ustedes saben que anda un hombre con un detector, ¿no? Te estarían graves problemas. No, yo no digo eso, pero iba a estar en problemas. Ahora, queridos hermanos, el tercer siervo no se molestó, escondió el dinero que recibió. ¿De quién era el dinero? ¿Era suyo? No. Los tres tenían un común denominador. Los tres recibieron un dinero que no era suyo. Ahora, en la antigüedad, no era una costumbre extraña esconder los tesoros y sepultarlos. Por eso siempre está el mito, la leyenda. ¿Dónde hay una tapera para salir a buscar? La gente dice una olla, ¿no? Así que la historia, la leyenda tiene algo de cierto. Porque no habían bancos. Entonces la gente tenía que esconder sus bienes materiales en oro en algún lugar. Pero si recordamos el principio de la historia de Mateo capítulo 25, ese talento fue entregado para que se pusiera a producir. Y había una buena razón, porque no era propio, era ajeno. ¿Y por qué creen ustedes que él escondió ese talento que recibió? ¿Por amor a su amo? ¿Para que no se lo robaran? ¿O porque era tímido? O, como estamos viendo en problemas básicos, porque él tenía un sentimiento de inferioridad hacia los otros siervos. O lo escondió porque él pensó, a los otros le dieron más, a mí me dieron uno solo, mejor lo escondo. Vamos a Mateo 25. Y vamos a leer versículo 24 al 27, Diego, por favor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, habiendo recibido lo que es mío, con los Intereses. Este siervo obró con suspicacia, pero detrás de la suspicacia se escondía un pecado. ¿Cuál era? El de la pereza. ¿Por qué? Porque no se esforzó en hacerlo producir. Me dieron un talento solo. A los otros le dieron más. No produjo. No fue productivo. Quizás. En la excusa él dijo: sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo.
¿Y cómo le respondió su señor? Le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Qué usó su señor? Las mismas palabras que había usado su siervo. Y trajo una sentencia a esto. Por lo tanto, debías dar mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y el Señor dice: quítenle el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué lloro? ¿Y por qué crujir de dientes? Lloro porque le dieron un talento y no lo supo aprovechar. Y crujir de dientes porque tuvo la oportunidad de hacer algo y no lo hizo. Dios da dones, como Dios da áreas de servicio. Hay obreros, hay siervos de Dios, a los cuales Dios les coloca en un punto donde ellos tienen la capacidad de alcanzar a muchas almas. Eso es una distribución soberana de Dios. Algunos hombres Dios los coloca en una posición que tienen la capacidad, tienen la oportunidad para extender su radio de acción y alcanzar muchísimas personas. Otros siervos no tanto. Y otros siervos tienen un área de predicación, un área de extensión más reducida. Pero no importa el tamaño, no importa el radio, porque servimos a un único Señor. Y Él es glorioso, y Él es majestuoso, y Él es fiel, y Él es bueno, y Él merece toda gloria y honra y honor en lo que hacemos. Sea que tengamos la oportunidad de llegar a miles, 10.000, 100, 50 o 20. Nosotros no cantamos en nuestros bancos digno de todo honor. Lo es. Y en el área y en el lugar donde nosotros estemos, que podamos multiplicarnos y servirle y darle lo mejor, como dice la letra del himno, ¿no? Dar lo mejor al maestro. Amén. Esta actitud que tuvo el Señor, Él se los advirtió. Cuando les dio los talentos y se fue, Él les dijo que iba a volver. ¿Y que iba a volver, Miguel, para qué? Para arreglar cuentas. ¿Sabían ustedes, hermanos, que esto de arreglar cuentas no es nada nuevo? Podríamos buscar Rubén, Mateo 18:23, y Miguel Díaz, Mateo 21:34, y hermano Miguel Núñez, Lucas 19:15. Por lo tanto, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Mateo 21:34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen su fruto. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Nosotros somos siervos. Si somos hijos de Dios, somos siervos. Y todos acá, sin excepción, tenemos un común denominador. Esperamos al Señor. Amén. El Señor viene. ¿Cuándo, Rubén? No sabemos. ¿Pero qué sabemos, Leonardo? Que viene. Y ese es el deber del siervo. Tener presente el día del regreso del amo, cuando se realice el ajuste de cuentas.
¿Pensó este siervo negligente que su amo regresaría? Parece que fue irresponsable o falta de acción o ambas cosas. Pero lo cierto es que el Señor regresó mucho tiempo después. Todo esto me lleva a pensar en el apóstol Pedro y quisiera concluir que para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, leamos lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2 al 10. A muchos los conozco y a otros no. Yo no sé cuántos de ustedes tienen a Cristo en su corazón. Si no lo tienes, que lo puedas tener. Si no te reconciliaste con Dios, que te puedas reconciliar con Dios. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Y qué es de la venida del Señor? Dicen algunos. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Este es el pensamiento de muchos. Oh, se habla hace tanto de la venida del Señor, pero viene. Amén. Porque Dios no miente. Él viene. ¿Y cuál es el peligro? Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y seriamente dice Pedro: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Has pedido perdón a Dios? ¿Has arreglado tus cuentas con Dios y le has dicho: quiero que Jesucristo sea mi Salvador? Y como hermano en la fe, quizás no recibiste 10, quizás no recibiste 5, pero uno sí. ¿Estás usando ese don? Podés pedirle al Señor: Dios, dame la oportunidad de servirte. Dame la oportunidad de desarrollar el don que tú me diste. Dame la oportunidad, Señor, de usar el talento que tú me has dado para que te sirva para tu gloria y para tu honra. Y si ese es tu deseo, que Dios te bendiga. Vamos a